Bien, sean bienvenidos a este nuevo video, continuando con nuestro tema de estructuras de datos. Vamos a revisar en esta ocasión el método inserción dada una posición para la lista de doble enlace. Para añadir el dato a una determinada posición, debemos considerar que la posición se encuentre dentro del tamaño de la lista y mayor o igual a 0, ¿no? Entonces el nuevo dato deberá empujar el resto de datos, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? Lo vamos a ir detallando un poquito más adelante. Se pueden considerar 4 casos: que la posición sea inválida, menor a 0 o mayor al tamaño de la lista, en cuyo caso pues no tendríamos que hacer nada, ¿no? Que la posición sea 0, en cuyo caso tendríamos que modificar solo el valor del inicio. Que la posición sea igual al tamaño, en cuyo caso tendría que ser insertado al final de la lista. Este tercer caso puede ser tal vez un poquito debatido, ya que muchas estructuras ya implementadas no hacen ese tipo de inserción, pero la nuestra puede ser como que un poquito más especial, ¿no? Estar preparada para otro tipo, para más cantidad de casos, ¿no? Y el cuarto caso sería de que dada una posición n que no cumpla todos los casos anteriores, tendremos que modificar la posición n-1 y n+1. Continuando, decimos el caso 1. Si la posición es válida, es decir, menor a 0 o mayor al tamaño de la lista, entonces no se realizará ningún tipo de comportamiento. Si la posición es 0, tenemos que guardar el valor del nodo ini en un nodo auxiliar, crear un nuevo nodo con el dato, conectar los dos enlaces con auxiliar y volver nuevo el nodo inicial. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Si tenemos esta lista de 3 elementos y lo que yo quiero es insertar en L1 en la posición 0 el elemento 4, voy a agarrar en un nodo auxiliar lo que vendría a ser el inicio, ¿no? Ini, que tiene la siguiente información, ¿no? Un enlace hacia el 6 y un enlace hacia el null, ¿no? Que es su anterior. Con el nuevo nodo, que es que guarda la información del elemento 4, que nuevamente sería un nodo que esté al aire, que no tenga ningún tipo de conexión, yo tengo que manejar los enlaces para lo que vendría a ser conectar con el resto de la lista. Es decir, el 4 ahora tiene que apuntar al 5 y el 5 en su enlace anterior tiene que apuntar al 4, generando este cambio en la lista. ¿Cómo nosotros podríamos hacer eso en código? Nos venimos acá, insertar dada una posición, me lo voy a subir un poquito más arriba para que no moleste. Decimos, el caso 1 era de que sea una posición inválida, ¿no? Entonces, si la posición es válida, es decir, mayor o igual a 0, y la posición es menor o igual a la longitud, al tamaño de la lista, entonces yo recién puedo hacer algo. Si la posición es 0, entonces genero el nuevo nodo que almacene el dato. Con este nuevo nodo, lo que tendría que hacer es realizar la conexión hacia el nodo inicial. Entonces digo, nuevo, tu siguiente ahora va a ser el inicio. Pero al tratarse de una estructura de doble enlace, tengo que decir, inicio, tu anterior va a ser el nuevo. En ese caso ya lo habría conectado. Pero ¿qué pasa? De que al ser la posición 0, el nuevo nodo se tiene que volver también el nodo inicial. Por lo tanto, yo digo
El inicio de esta lista ahora es el nuevo nodo que he creado. Entonces venimos, hacemos pruebas. Este de acá me voy a copiar. Voy a insertar post, dada una posición, en posición inválida, por decir, ¿no? Entonces, quiero insertar el 8, por decir, en la posición 10 y quiero insertar el 4 en la posición -1, ¿no? Entonces, yo acá tenía 3 elementos. Si he tratado de insertar en 2 posiciones inválidas, no se ha debido modificar mi lista. Por lo tanto, la longitud debería haberse mantenido. Entonces, longitud. Verifico el tamaño. Entonces, tamaño original. Ahí está. Compilamos. Entonces, ¿cuál era el tamaño original? Si yo tenía 3 elementos y he tratado de insertar nuevos en posiciones inválidas, la longitud no debería haberse modificado. Entonces, ejecutamos y todo nos funciona correctamente. Listo. ¿Qué más? Esta sería una prueba negativa. ¿Qué pasa con una prueba positiva? Entonces, insertar una posición en una posición válida, ¿no? Tamaño original +1. Entonces, si yo quiero ahora insertar, por decir, no, en este caso es posición inicial, ¿no? Inicial. Si quiero insertar el 8 en la posición 0, la longitud se vería afectada, ¿no? 4. Pero al mismo tiempo, si yo accedo a la posición 0, voy a hacer esto 2 veces. Una vez nomás. Si yo accedo a la posición 0, tendría que devolverme un integer con el valor 8. Y como he logrado insertar esto, ahorita de momento podemos insertar al inicio de nuestra lista. He logrado insertar esto, la longitud se vería modificada. ¿Por qué? Porque tendría 4 elementos. Entonces, compilamos, ejecutamos y todo nos funciona correctamente. Bien, aquí está nuestro código. Nuevamente, al ser una estructura de doble enlace, tenemos que ser bastante cuidadosos, ¿no? Con esto. En la lista de simple enlace estábamos acostumbrados a decir set siguiente, ¿no? Conectar el enlace. Pero en este caso, al haber 2, tengo que también conectar el set anterior, ¿no? Nuestro tercer caso. Si la posición es igual al tamaño, sería igual a insertar al final, por lo que podemos usar el método insertar dado un dato, o si no, se tendrá que avanzar hasta el último nodo y conectarlo con uno nuevo que contenga el dato. Esto de acá sería prácticamente hacerlo manual, ¿no? Así que vamos a ver las dos posibilidades. ¿Y qué es lo que yo digo? Si justo la posición es igual al tamaño de mi lista, yo directamente puedo insertar el dato, ¿no? Llamar a insertar el dato, que lo va a poner al final por defecto. Entonces, hacemos una prueba. Insertar posición final. Entonces aquí esto sería posición 0. Me voy a copiar este de acá. Y hasta acá sería su longitud, sería 3, ¿no? Posición, esto es 0, 1, 2. No sé por qué acá lo puse mal. 2. Entonces, como hay 3 elementos, si yo trato de insertar esto justo en la posición que es igual a la longitud, es decir, la 3,
la longitud se vería afectada. ¿Por qué? Porque sí es posible insertarlo por defecto al final, ¿no? Entonces lo inserta al final y si yo trato de acceder a la posición 3, me tendría que devolver el 8. Creo que he modificado la anterior, ¿no? Me he equivocado. Esto es acá abajo, ¿no? Ya. Entonces acá al 3, longitud 4, acceder en la 3. Listo. Ha habido un error ahí un error mental. Estaba cambiando el método que no era, ¿no? Entonces hasta ahí, como ven, ha funcionado. Si yo establezco que lo inserte por defecto al final, en el caso de que la posición sea igual a la longitud, está funcionando correctamente. ¿Qué pasa si yo quisiera hacerlo manualmente, no? Si yo quisiera hacerlo manualmente, pues voy a tener que acceder hasta el final, ¿no? Entonces voy a generar acá un nodo de doble enlace que va a ser el nuevo. Que va a almacenar el dato. Luego necesito un nodo de doble enlace actual que va a ser desde donde empiece mi búsqueda, que es el inicio. Entonces mientras no haya llegado al final, lo que yo tendría que hacer es avanzar. Entonces al terminar ese ciclo yo estaría completamente seguro de que en actual vive el último elemento de mi lista de doble enlace. Lo que tendría que hacer es decir que actual su siguiente se conecte con nuevo y nuevo su anterior se conecte con actual. Compilado. Hemos visto de que si yo lo mando a insertar por defecto, si lo mando a usar el método insertar, que lo pone al final por defecto, estaba funcionando correctamente. ¿Qué hemos hecho ahora? Pues prácticamente lo hemos hecho nosotros manualmente, sin llamar a otro método, así que no debería haberse visto afectado. Listo, como ven, todo correcto. Creo que queda mejor estéticamente si le pongo insertar, ¿no? Dato. Incluso menos líneas de código. Y bien, acá está. Nuestra opción 1 es directamente llamar al método insertar y mandarle el dato, que lo va a poner al final. La segunda opción sería generar el ciclo while y avanzar hasta llegar al último nodo. Una vez ahí, tendríamos que conectar los dos enlaces, ¿no? Los dos enlaces correspondientes. ¿Qué pasa? Nuestro último caso, el caso 4. Si la posición está dentro del rango, pero es distinto del inicio y del final, lo único que se tendrá que hacer es avanzar hasta la posición. En esta ocasión, ya que cada nodo conoce cuál es el nodo anterior, podremos usar ese método de acceso para obtenerlo y realizar las conexiones correspondientes. Recordemos que en el caso de las listas de simple enlace, pues necesitábamos hacer como una especie de ventana. Guardábamos en una variable el nodo anterior y en otro el nodo actual. Esta ocasión, como esa información ya la conoce el propio nodo, es simplemente hacer como una especie de acceder, ¿no? Acceder tantas posiciones como sean necesarias. Si yo quiero insertar el 4 en la posición 1, lo que tendría que hacer es generar el nuevo nodo con esa información que, bueno, sabemos nosotros que está al aire prácticamente, y empiezo mi búsqueda desde un punto, desde un nodo actual, ¿no? Que va a ser el inicio. En un primer momento diríamos de que tengo una posición por recorrer. Entonces, como tengo una posición por recorrer, este nodo, que es el 5, no me sirve. ¿Qué va a pasar? Avanzo al siguiente y reduzco mi posición. ¿Por qué? Porque ya he revisado un nodo. Ahora, ¿cuántos nodos me faltan por revisar? 0. Entonces, eso de ahí significa que yo estoy parado en la posición donde se tiene que almacenar el nuevo nodo. Al pasar esto, tendría que obtener cuál es el nodo anterior. ¿Por qué? Porque este se tiene que conectar con el nuevo nodo. Entonces, anterior va a ser actual.getAnterior y genero los enlaces, es decir, anterior su siguiente va a ser nuevo, nuevo su siguiente va a ser actual, anterior, el nuevo se tiene que conectar con anterior
y actual con nuevo, ¿no? Los dos enlaces. Ahí está. Entonces, eso nosotros tenemos que hacerlo manualmente usando los métodos modificadores. Así que le pongo un else. ¿Y qué es lo que digo? Voy a necesitar el nodo de doble enlace que va a ser el nuevo, y un nodo de doble enlace que va a almacenar el dato. Voy a empezar mi búsqueda desde un nodo actual que empieza desde el inicio. Entonces yo digo, mientras tenga posiciones por recorrer, avanzo. Y mi posición se reduce. ¿Qué más? Una vez que termine ese ciclo, yo estaría completamente seguro de que en actual vive el último nodo. Por lo tanto, tendría que conectarlo. Entonces, me genero acá el nodo de doble enlace anterior, que va a ser actual.getAnterior. ¿Y qué le digo? Le digo prácticamente lo que he anotado aquí, ¿no? Anterior, su siguiente va a ser nuevo, nuevo, su siguiente va a ser actual, ¿no? Entonces, anterior, su siguiente va a ser nuevo, nuevo, tu siguiente va a ser actual, y esos serían los nodos que me permitan avanzar, ¿no? Pero ¿qué pasa con el segundo, el enlace, ¿no? ¿Qué va a pasar con el segundo enlace? Los enlaces rojos también tengo que conectarlos. Entonces yo digo, nuevo, tu anterior va a ser anterior, y actual, tu anterior va a ser nuevo. Listo. Acá una O mayúscula sin querer. Listo. Bien, nos hacemos una pruebita más para ir acabando. Posición en medio, tamaño original más 1. Entonces acá, si yo quiero insertar el 8 en la posición 1, la longitud se va a ver afectada, y en la posición 1 tendría que vivir el 8. Vamos a hacer acá una prueba más. Entonces, en la posición 1 vivía antes el 6. Si yo accedo a si inserto a esa posición un nuevo elemento, pues la longitud cambia, y en esa posición ahora va a vivir otro nuevo elemento, ¿no? Entonces acá 3 por si acaso. Listo. Entonces acá sería antes de hacer la inserción, dada una posición, ¿no? Tengo 3 de longitud, en la posición 1 vive el 6, luego inserto, dada una posición. Como la inserción ha sido exitosa, pues hay un nuevo elemento, y en esa posición, la que he modificado, va a haber otro nuevo dato, ¿no? Ejecutamos y todo correcto. Bien, eso sería todo. Este es, ya les digo, el método un poquito más largo, un poquito más complicado de entender, debido a que nosotros tenemos que empujar todos estas 4 instrucciones. Sería prácticamente el empujar el dato. Como vemos acá, está ya la explicación, el código. Y eso sería todo por este video. Muchas gracias por ver y hasta luego.